Historia, primer grado. Bloque 3. 24. Unión Europea. ¿Quiénes son los ciudadanos de la Unión Europea? En Europa, en 1992, el Tratado de Maastricht, o Tratado de la Unión Europea, estableció como uno de sus objetivos reforzar la protección de los derechos e intereses de las personas de sus Estados miembros, mediante la creación de una ciudadanía. La ciudadanía europea y los derechos individuales se sustentan en 3 documentos. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, vigente en 2009. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que adquirió este nombre en 2009, con el Tratado de Lisboa, aunque tiene antecedente en 1957. Y el Tratado de la Unión Europea, o Tratado de Maastricht, de 1992. Toda persona que tenga la nacionalidad de un Estado miembro es ciudadano de la Unión Europea. La ciudadanía de la Unión complementa la ciudadanía nacional sin sustituirla. Algunos de los derechos de los ciudadanos de la Unión son circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros y participar en las votaciones para elegir al Parlamento Europeo o postularse candidato. Otro tema relevante son los derechos humanos de la Unión Europea. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea dispone que se adherirá al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1953, inspirado a su vez en la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU. Pasaron años de debates sobre si la Comunidad Europea debía adoptar o no su propia Carta de los Derechos Fundamentales. En el 2000, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión proclamaron la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en Niza. Tuvo reformas en 2007 y se aprobó con el Tratado de Lisboa en 2009. En esta carta se enumeran los derechos básicos que la Unión debe respetar. El título primero confirma los derechos a la dignidad humana, la vida y la integridad de las personas, así como la prohibición a la tortura, la esclavitud y el trabajo forzado. El segundo reafirma los derechos de libertad física, de pensamiento, conciencia, religión y expresión, respeto a la vida privada y familiar, el derecho a la educación, al trabajo, a la propiedad y al asilo. El tercer título es sobre la igualdad y la no discriminación, así como el respeto de la diversidad cultural, religiosa y lingüística, y derechos del niño, personas mayores y a la integración de las personas discapacitadas. El cuarto título versa sobre la solidaridad. Garantiza la protección de los derechos de los trabajadores para que tengan condiciones justas y equitativas, seguridad social y protección a la salud, prohibición del trabajo infantil y protección de los jóvenes en el trabajo y al medio ambiente. El título quinto enumera los derechos de los ciudadanos de la Unión, como los de votar en elecciones parlamentarias europeas y en las de la localidad donde resida. Y el sexto, el de la justicia, reafirma los derechos a un juez imparcial, a la defensa, a los principios de legalidad y a la proporcionalidad de los delitos y penas. En cuanto a la movilidad de la Unión Europea, el concepto de la libre circulación de personas cambió. En 1957, se refería únicamente a la libre circulación de trabajadores y a la libertad de establecimiento. Fue hasta la celebración de los Acuerdos de Schengen de 1985 y 1990 que se creó un espacio para la libre circulación de personas. Los acuerdos fueron inicialmente firmados por Alemania, Bélgica, Francia, Luxemburgo y los Países Bajos. Actualmente, 26 países participan plenamente en el sistema Schengen. 22 de ellos son Estados miembros de la Unión Europea, más 4 países asociados: Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein. Entre los logros relacionados con el espacio de Schengen están la supresión de controles en las fronteras interiores y la libre circulación, mediante la exhibición de un documento de identidad
o pasaporte. Recientemente, ha sufrido presiones a causa de la llegada de refugiados y migrantes provenientes de África y Asia, en números sin precedentes. A partir de 2015, varios Estados miembros introdujeron controles temporales en las fronteras interiores de Schengen. Esta fue la primera vez que sucedía algo semejante en Europa.